adquirir la comprensión. Está bien. Vamos a hablar con María Elsa Porta, que además es alvearense. Así que, Muy bien. Sacó pecho, Sarita. Sí, señor. La avanzada alvearense ya Sí, nos señor. ha tomado. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos. Bien, ¿alvearense de qué zona de Alvear, doctora? De la ciudad de General Alvear. Bien, bien. Si viera la cara de Sarita, de agrandada total. Y claro que Tripiana del otro lado, así que Por imagínate cómo. supuesto. Claro. Doctora, yo he estado leyendo muchas cosas de especialistas, de altos especialistas, que hay peleas a nivel mundial respecto de la lectura. Hay algunos que dicen, hoy los chicos no leen culpa de las pantallas. Y otros dicen, no, leen más. Como tienen pantallas, están todo el tiempo entrando en las redes, en la inteligencia artificial. ¿Cuál es su impresión? Bueno, lo cierto es que las redes no son buenas dentro del aula. Eso, hace poco asistí a una conferencia de Andreas Schleicher, que es uno de los creadores de las pruebas PISA. Bueno, y él coincide con que las pantallas dentro del aula son nocivas, o sea, no facilitan el aprendizaje, interfieren en el aprendizaje, a menos, bueno, que se usen con fines didácticos, ¿no? Porque tampoco nos podemos aislar de las redes por completo. Doctora, cuando usted habla de pantalla, ¿está hablando de celulares y o Sí, de las tablets o las computadoras? Básicamente de los celulares. Está bien. Está bien, porque al otro día hablamos con un especialista en español que decía, estaba igual que usted, dice, no a los teléfonos celulares. Dice, ¿por qué? Porque si queremos hacer una tarea en internet, le ponemos las computadoras a los chicos en el pupitre y trabajan desde ahí, no tienen por qué trabajar con el celular, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que las estadísticas están demostrando el efecto nocivo que tienen en el aprendizaje, ¿no? Sobre todo cuando las pantallas están dentro del aula. Y en Argentina somos uno de los primeros posicionados en el tiempo de uso de pantalla dentro del aula, así que bueno, sé que en Mendoza, yo los he estado escuchando esta semana pasada, hay colegios que ya están tomando decisiones en torno al tema, incluso ya han preparado cajas para que los alumnos ingresen al aula y dejen sus celulares o sus dispositivos en ese lugar y bueno, tengan toda su atención puesta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la matriz de interacción verbal, ¿no?, que acontece dentro del aula. Y con esto me voy a referir a mi libro, porque yo creo que el aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora, comienza con el lenguaje. Entonces, más allá de que haya interacción con las pantallas, con las computadoras, la interacción verbal dentro del aula es muy importante. El aprendizaje de la lectura hay que mirarlo a través del prisma del lenguaje, por lo tanto, no hay que desestimar las interacciones verbales entre el docente y los alumnos. Y ahí en esta introducción que haces, María Elsa, dando cuenta de que la comprensión lectora comienza con el lenguaje, parece algo simple y sencillo, pero hoy cuando el chico desde muy pequeñito, inclusive desde antes que desarrolle el lenguaje, comienza a interactuar adentro de la casa, inclusive solamente con las pantallas, es donde comienza a minarse la posibilidad de que el chico hable, charle, interactúe con personas de su entorno directo para que después tenga posibilidades de comprender, ¿no? Bueno, Sarita, esto que vos estás diciendo, por ejemplo, es un mensaje que yo permanentemente les doy a mis alumnos en la cátedra de alfabetización en la Universidad Nacional de Cuyo, y es que el proceso de alfabetización no comienza en la escuela, ¿sí?, como a veces podemos suponer, sino que comienza en la etapa preescolar, en el hogar, y comienza justamente con el lenguaje, ¿sí? Y por eso es que observamos diferencias lingüísticas cuando los niños ingresan a la escuela, sobre todo al nivel inicial, porque esa diversidad lingüística se va a manifestar en las primeras etapas del aprendizaje de la lectura, que son en las de codificación, que son justamente de lo que trata el libro. Y así vemos como chicos de distintos entornos muestran distintas diferencias lingüísticas, distintos niveles lingüísticos cuando ingresan a la escuela y se van a manifestar en el aprendizaje de la lectura. Entonces, es muy importante que no solo los docentes, los alfabetizadores, sino también los padres comprendan este concepto, que el proceso de alfabetización comienza en la etapa preescolar, comienza en el hogar con el lenguaje. Claro. Ahora, doctora, si todo empieza en la casa, a mí me encantaría saber, en la casa, los chicos, es la primera escuela la casa y la escuela permanente, y ustedes quieren que los chicos lean, me encantaría saber en las casas, hacer un promedio de los chicos, cuántas veces ven a los padres con un libro en la mano. Digo esto porque las 24 horas los padres deben estar, igual que los chicos, con el celular en la mano.
Entonces después pretendemos que los chicos lleguen al colegio y lo dejen, cuando lo aprenden en la casa. Y no, insisto, no sé cuántas veces los chicos ven a los papás o a los hermanos con un libro en la mano, y seguro que el celular lo tienen todo el tiempo, entonces es una batalla complicada de dar. Bueno, Andrés, esto es muy cierto lo que vos decís. De hecho, nosotros generalmente en nuestros estudios, yo soy investigadora independiente del CONICET, y bueno, este programa de intervención que encierra este libro de Codificar para Leer lo hemos hecho en escuelas urbanos marginales de la provincia. En todos nuestros proyectos hacemos una encuesta previa que es sobre el ambiente literario en el hogar. Y que hemos observado que a nivel educativo y el ambiente literario en el hogar, como la presencia de libros, observar a un adulto leyendo un libro o realizando listas de supermercados o leyendo palabras o un diario, tiene influencia directa en el nivel lector que presentan los chicos en primer grado. O sea, a ese nivel tiene influencia las actividades lingüísticas y literarias que se lleven a cabo en el hogar, ¿no? Sí, por eso yo decía, un libro, un diario, cualquier cosa, digamos, la actitud de leer va más allá del libro, ¿no es cierto? Del libro, y hablamos siempre de libros literarios. Hoy, por ejemplo, los pibes, que no sé si la escuela lo toma, tiene muchas lecturas que tienen que ver con los cómics o con los videojuegos. No sé si la escuela también ha entrado en esa onda para empatizar con los chicos. Yo no creo que la escuela esté usando cómics, pero sí es cierto que es un atractivo para ellos y es una forma de ingresar a los chicos en el mundo de la lectura a través del disfrute de la literatura. Y yo creo que hoy por hoy los chicos disfrutan de los cómics, ¿no? O de libros que aparecen digitales. Entonces, yo creo, no solo yo, sino a través de la doctora Elvia Di Fabio, que siempre se ha dedicado a la literatura infantil, es una puerta de entrada para que los chicos desarrollen una frecuencia en la lectura de libros que no es solamente una vez o dos veces al mes, sino durante la semana por lo menos 2 o 3 lecturas. Y esto de los cómics que vos decís es un camino de disfrute hacia la literatura, porque yo lo veo en mi propia casa también con mis propios hijos. Claro. Así que yo creo que hay que encontrarle la vuelta para que los chicos vuelvan al mundo de la literatura y de la lectura. Y otra cosa, la pasión por los videojuegos, que tampoco hay que descartarla, porque ahí los chicos están muy prendidos y los videojuegos tienen argumentos que se transforman en películas. No sé, ayer un hijo que me mandó un argumento que se había armado con un amigo, que se lo leyera, es todo un argumento, es todo un guión para desarrollar un videojuego. Ahí también hay guiones, hay historias, hay cosas que suceden, y es un mundo que me parece que es totalmente ajeno a la escuela. Bueno, qué interesante esto que decís, porque justamente nosotros este año estamos trabajando con la doctora Gisela Müller, también de la Facultad de Filosofía y Letras, estábamos trabajando las estructuras sintácticas. Este libro que estoy publicando ahora habla de uno de los aspectos de la comprensión lectora, que es la decodificación, ¿sí? Que es el conocimiento de las letras y la conciencia fonológica, pero hay otro gran aspecto, otro mundo, que es el de la comprensión del lenguaje, que es el nivel de vocabulario que presenta un niño, y entre ellos la estructura sintáctica, que es esto que me estás diciendo de los argumentos. Cuando un niño lee una oración es como si estuviera asistiendo a una obra de teatro, ¿sí? Donde hay personajes, hay un escenario, hay personajes principales, secundarios. Así que esto que vos comentás de los argumentos, que yo no estaba tan al tanto, es muy importante para la comprensión lectora. Es lectura también y es comprensión de las estructuras sintácticas y de un tipo de alfabetización avanzada. ¿Sí? No estamos hablando ya de una alfabetización inicial, porque comprender un argumento de una historia... Eso es justamente la comprensión lectora, poder armar una representación mental coherente del significado de un texto. Sí, hacer interactuar personajes, que haya drama, que haya luz, qué sé yo, un montón de... que haya acciones, ¿no es cierto?, desarrolladas por personajes. Claro, y para eso hace falta interactuar. Claro, los chicos interactúen con sus pares o con los docentes o con sus padres, pero hace falta la interacción real con otro ser humano. Y bueno, es que así es como comienza, por eso yo siempre digo que el lenguaje, o que la lectura, mejor dicho, comienza con el proceso de adquisición del lenguaje, porque en este proceso el doctor Noli, mendocino, neurólogo infantil, sostenía que cuando el niño adquiere el lenguaje realiza un doble procesamiento, uno dirigido hacia los objetos para interactuar con ellos, para que necesita una imagen mental de los objetos para poder armar una clasificación del mundo, y uno dirigido hacia las personas para interactuar con ellas.
Entonces, uno de los fundamentos de la lectura es que ésta se aprende en interacción con pares y adultos, generalmente alfabetizados o pares más avanzados en el proceso de alfabetización. Doctora, hay otro plano que quizá también pueda merecer su reflexión o su análisis. Digo, cuando esta lectura implica desarrollar procesos de abstracción más reflexivos, hoy en tiempos en que todo está visto con un sentido más utilitarista, ¿cuánta distancia nos queda hacia ese tipo de objetivos? Incluso por la elección de carreras un poco más abstractas, como una filosofía, ciencias sociales. Digo, el mundo nos va empujando a veces a resultados más rápidos y eso queda en un segundo plano. Bueno, justamente esto que vos decís también lo aludía el doctor Slater, este creador, uno de los que están formulando las pruebas PISA. El mundo ahora nos interpela con las nuevas tecnologías a desarrollar un pensamiento de tipo constructivo, no estructurado como el que estábamos acostumbrados nosotros, ¿no? Que leíamos un texto, un manual y leíamos de manera lineal palabras, oraciones. Ahora hay que desarrollar un pensamiento estructurado que nos permita no solo comprender lo que leemos, sino aprender de lo que leemos y que nos permita resolver problemas, ¿sí? Y esto es lo que nos va a permitir acceder a una cultura, a una sociedad, realizar contribuciones a la misma, que es el verdadero sentido del concepto de alfabetización. A mí siempre me gusta hablar de lectura, de comprensión lectora dentro del marco del proceso de alfabetización, porque ese es el fin último, ¿no?, de la comprensión lectora. Llegar a un nivel de comprensión que nos permita participar de la sociedad, que actualmente nos están interpelando las nuevas tecnologías a leer de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados nosotros, ¿no? Me refiero a mi generación. Sí. ¿Es reversible el hecho de que un chico llegue con poca capacidad de comprensión lectora, María Elsa, por ejemplo, a la escolaridad básica, en la salita de 4, porque ha estado en una casa donde no ha tenido estimulación del lenguaje, donde ha estado demasiadas horas con pantallas, a lo mejor desde los 2 años? O sea, ¿cómo revierte? ¿Es posible que la escuela pueda revertir esas habilidades que no tuvo en su momento? Bueno, qué pregunta tan interesante, Sarita, porque, bueno, justamente si uno no realiza programas de intervención antes de 3er grado, a partir de 3er grado ya es difícil que los niños puedan recuperar esas habilidades predictoras de la lectura que traen desde el hogar. Por eso es que hay programas de intervención sistemáticos, es decir, que no se implementan una vez a la semana, una vez al mes, sino 1, 2 o 3 veces por semana para que los niños puedan recuperar esas habilidades predictoras. Este libro que yo acabo de publicar desarrolla un predictor, el predictor más importante de la lectura, que es una habilidad que se llama de conciencia fonológica, que es una habilidad auditiva para acceder, identificar y manipular los sonidos del lenguaje siempre de manera lúdica. Y no es enseñarles a leer, no es esto de enseñarles a leer en el hogar, sino empezar a trabajar con los sonidos del lenguaje desde etapa temprana, y de esta manera, si se hace de manera sistemática, los niños pueden acceder, o sea, es como un trampolín que los ayuda a acceder a la lectura en 1er grado. Por eso es que yo en el marco del CONICET siempre he trabajado en escuelas urbano-marginales a partir de la dificultad que yo observaba en numerosos alumnos de comprender el principio alfabético. ¿Y qué es el principio alfabético? Comprender que son los sonidos del lenguaje los que están representados en la letra del alfabeto, que es algo muy abstracto. Entonces, esta habilidad que desarrolla el programa les permite acceder a los sonidos del lenguaje a través de diferentes juegos que están graduados, desarrollados de manera jerárquica, adecuados a las habilidades que presente cada grupo de niños. María Elsa, muchísimas gracias por la nota, muy interesante el proyecto, felicitaciones por el libro y que tengas buen día.